histórico de Karl Marx y Friedrich Engels, básicamente dice que la historia no cambia por las ideas ni por la religión, sino básicamente por la economía. O sea, lo importante es cómo una sociedad se organiza para producir lo que necesita y cómo la gente se organiza para trabajar. En pocas palabras, lo que mueve todo es la forma en que se trabaja y se producen cosas. A continuación, analizaremos las relaciones de producción y el conflicto social, donde por un lado tenemos las relaciones de producción, y es dable hacer mención que en cada época histórica se establece una forma particular de organizar el trabajo y la propiedad. A esto se le vincula directamente con las relaciones de producción que no son más que las posiciones que ocupan las personas en el proceso de trabajo. Por ejemplo, quién es el dueño y quién solo aporta su esfuerzo. Se describen varios momentos históricos de estas relaciones. En la época feudal, estas relaciones se daban entre los señores feudales, que básicamente eran los dueños de la tierra, y los siervos. En la época moderna, esto se transforma con la llegada de la gran industria y se simplifica en dos grandes campos opuestos, que uno es el proletariado y el otro la burguesía. Por un lado, la burguesía hace referencia a los propietarios de los modernos medios de producción, fábricas, máquinas, capital, y los que emplean a los trabajadores asalariados. Por otro lado, el proletariado son las personas que, al no poseer medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Textualmente, el trabajo del proletario no le genera propiedad a él, sino que genera capital para el burgués. Ahora bien, entrando en lo que refiere al conflicto social, es decir, la lucha de clases, para el materialismo histórico que se plasma en el manifiesto, el motor que hace avanzar la historia es el conflicto derivado de esas relaciones de producción. El texto arranca con una de las frases más célebres: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Bueno, una forma de describir el conflicto social es como una guerra entre opresores y oprimidos. Siervos, señores, hombres libres, hombres esclavos, todos ellos mantuvieron una lucha que siempre terminó en una transformación revolucionaria social o con el hundimiento de la clase punga. Ahora bien, cuando hablamos de conflicto moderno, nos referimos a la sociedad burguesa, la cual no abolió las contradicciones de clase, sino que las sustituyó por nuevas clases y nuevas condiciones de opresión. Por eso la tensión actual es abierta y directa entre el proletariado y la burguesía. Primero hablamos de las relaciones de producción, luego del conflicto social. Ahora hablaremos de la inevitable ruptura. El régimen burgués de propiedad y producción entra en conflicto con la fuerza que él mismo ha creado. La burguesía necesita expandir constantemente la producción, pero al hacerlo concentra la propiedad en pocas manos y multiplica el número de obreros en fábrica. Las mismas condiciones materiales y laborales que la burguesía impulsa para su propio enriquecimiento terminan paradójicamente uniendo a los obreros y generando en ellos conciencia de fuerza colectiva. En consecuencia, a partir de este análisis, se afirma que la burguesía produce ante todo a sus propios enterradores, debido a la naturaleza conflictiva de esta relación social. En síntesis, la fundamentación sociológica se apoya en distintas doctrinas o corrientes teóricas, especialmente en el materialismo histórico, que analiza las relaciones de producción y el conflicto como ejes centrales de la dinámica histórica. Por último, en este paradigma que propone Karl Marx, el hombre es un sujeto histórico inserto en un mundo social y económico con la idea de transformarnos a nosotros mismos a partir del trabajo. Es decir, trabajando me transformo. Todas las ideologías o sistemas de ideas son el reflejo de la estructura socioeconómica de la que brotan. Por lo tanto, el hombre se encuentra inmerso en una transformación constante de la naturaleza a partir de lo social y el trabajo.